¿Qué tal, muchachas? Buen día. Estuve revisando su actividad de matemáticas y hay algunos errores que quisiera los corrijamos antes de seguir avanzando. La primera actividad o el primer ejercicio indicaba primeramente definir si es una función o no lo es la serie de datos que nos dan. La información también es importante, ustedes la observaron que viene en una tabla. Nos habla de unos frutos y de la cantidad en miligramos de hierro que poseen esos frutos. Nos dice ahí que los frutos los consideremos como los datos en X y los miligramos de hierro como los datos de Y para definir entonces o ubicar estas dos variables. Para nosotros en este punto del curso puedan identificar si la información o los datos pertenecen, estos dos conjuntos de datos pertenecen a una función o no, ¿cómo yo sugiero que lo hagan? Les comentaba que en este punto del curso les es un poco complicado identificarlos a simple vista, es decir, directamente de la tabla. Decir es una función o no es una función viendo la información que tenemos distribuida en esa tabla. Para que lo puedan hacer de una manera más fácil y más sencilla, debemos de hacer, o les sugiero que hagan los esquemas de las relaciones, el primer conjunto y el segundo conjunto, y hacemos las líneas. Después vamos a analizar la clave, la frasecita clave para ver si es una función o no lo es, que es si a los elementos del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto, entonces si esto ocurre, estamos hablando de ¿qué cosa? De una función. Bueno, entonces les voy a ayudar a resolver este ejercicio para aclarar este tipo de duda que surgió. Y creo que la gran mayoría de ustedes tiene este error. Algunas, vamos a decir entre comillas, le atinaron o hicieron el análisis correcto de si era una función. Pero cuando cambiamos los datos, ocurre algo interesante, que precisamente era la actividad de este ejercicio. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces vamos a poner nuestros dos conjuntos. El primer conjunto se llama fruto y el segundo conjunto se llama, le vamos a poner miligramos de hierro. Recordemos que en química hierro se escribe Fe, lo voy a abreviar, mi pizarrón es pequeño. Los frutos también nos dice ahí la información que los considere como los datos son X y los miligramos de hierro como los datos de Y. Independientemente de lo que estemos hablando, este va a ser el primer conjunto y este es el segundo conjunto. Si este es el primer conjunto, matemáticamente, ¿cómo le llamamos, muchachas? ¿Dominio o contradominio? El primero, creo que en esto no hubo problema, el primer conjunto siempre se le llama dominio y el segundo conjunto siempre se le llama contradominio. Mínimamente ya tenemos eso de ventaja, ¿verdad? Ya sabemos ubicar el dominio y el contradominio. Siempre este va a ser el dominio y siempre este va a ser el contradominio. Jamás al revés. Nunca es este contradominio y este dominio. Bueno, ahora, ¿cuáles eran los elementos del dominio? Lo que también llamamos argumentos, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces los argumentos del dominio? Bueno, los argumentos son lo que tenemos adentro del dominio.
¿Y qué teníamos adentro de los frutos? Pues tenemos cereza, ciruela, higo, pera, lima y aceituna. Y repito, estos son los elementos de quién? Del dominio. Y cada uno individualmente pues son los argumentos, ¿verdad? ¿Cuántos argumentos tengo entonces? 2, 4, 6 argumentos. ¿Cuáles son los elementos del contradominio o las imágenes? Las imágenes son los valores que tengo ahí y los valores los voy a poner incluso hasta en orden ascendente. 0.5, perdón, 0.4, 0.5, 3.9 y 4.0. Noten que aquí ya no puse los valores repetidos. No tiene caso. Es dicho mejor de otra forma. No se deben de poner los valores repetidos, ni en el dominio, ni en el contradominio. Es decir, si aquí tuviera dos ciruelas, no voy a poner dos ciruelas, o ciruela, ciruela. Simplemente pongo una vez, ¿y qué voy a hacer? Dos líneas, dos relaciones. Cuando hagamos entonces esto, el esquema, si hay datos repetidos, los datos repetidos no los pongo aquí, simplemente pongo uno, y cuando hago la relación, simplemente voy a poner la cantidad de flechas de las veces que se repita, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, este es el esquema que tenemos que hacer para nosotros ver si esto es una relación, perdón, si es una función o no es una función. Porque acuérdense que todas las cosas que vamos a hacer son relaciones. ¿Esto va a ser una relación? Sí, estamos relacionando elementos, pero recuerden que no todas las relaciones son funciones. Lo importante aquí es determinar si esto es una función o no lo es, porque siempre va a ser una relación, pero vamos a definir si es una función o no es una función. Ahora hay que hacer las relaciones de estos elementos, de estos dos conjuntos, y acuérdense, siempre las relaciones van a ir de izquierda a derecha, las flechas tienen que ir de izquierda a derecha. Entonces, cereza tenía o tiene 0.5 miligramos, ciruela 3.9, higo 4.0, pera 0.5, 0.5, lima 0.4 y aceituna 4.0. Esta es la relación que existe entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto, entre los argumentos con sus imágenes, ¿verdad? Argumentos, dominio, imágenes, contradominio. Y ya estamos usando los términos adecuados para las relaciones o funciones en matemáticas. Dominio, contradominio, argumentos, imágenes y rango. ¿Cuál es el rango entonces? El rango, recuerden que son todos aquellos elementos o imágenes que están relacionadas directamente con los argumentos. Si aquí tuviéramos más datos, por ejemplo el 5, el 8.0, estos dejarían de ser parte del rango. Si se les preguntara, o no sé si se preguntaba en el ejercicio, ¿cuál es el rango de este ejercicio? Pues el rango es 0.4, 0.5, 3.9 y 4.0. Todos los demás que no estén relacionados con algún argumento del dominio no forma parte del rango. Casi siempre todos los datos que tenemos en el dominio llegan a ser relacionados con al menos un dato del contradominio, pero no al revés, si se dan cuenta. Acá pueden quedar algunos datos que no van a ser parte del rango
o que no van a ser parte de esta función. Esto más adelante lo vamos a ver cuando estemos haciendo algunas gráficas. Bueno, la intención por el momento es saber si es una función o no lo es. Entonces, esto es una función. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Recuerden nuestra frase, que es 1 y solo 1. ¿Qué cosas? Elementos, relaciones. Si los elementos del primer conjunto tienen uno y solo un elemento del segundo conjunto, entonces es una función. Si no pasa esto, entonces no es una función y es simplemente una relación. ¿Y qué significa esto? Esto lo vamos a relacionar ahorita para que nos sea más práctico con las flechitas. Una y solo una flechita, de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que si todos las cosas que tengo del lado izquierdo en el dominio tienen una sola flechita hacia la derecha, entonces si esto ocurre es una función. Si al menos una cosa, una fruta de las que tengo aquí, llegara a tener dos flechitas hacia la derecha, entonces deja de ser una función y es simplemente una relación. Vamos a verlo entonces. Cereza, ¿cuántas flechas tiene? Una, ¿verdad? Ciruela, una. Higo, una. Pera, también una. Vean, solamente hay una de izquierda a derecha. Si lo ven hacia atrás, de aquí hacia acá, sí hay dos líneas, pero no estamos analizando de derecha a izquierda. El análisis lo estamos haciendo, perdón, de derecha a izquierda. El análisis lo estamos haciendo de izquierda a derecha. Las flechas van hacia allá. Por lo tanto, solo hay una. De pera a 0.5 hay una. Y de cereza a 0.5 solamente hay una. No es que haya dos. Cada uno de estos, de los primeros, tiene uno. Lima, una. Y aceituna pasa lo mismo que con ciruela y con higo. Vean, aceituna, ¿cuántas flechas tiene? Una. Pero si lo vemos hacia atrás, pareciera que hay dos, pero no estamos haciendo el análisis de derecha a izquierda, se está haciendo de izquierda a derecha, de dominio hacia contradominio. Así es como se hacen las relaciones en matemáticas, de derecha a izquierda. Entonces, si todos los elementos del primer conjunto le corresponden uno y solo un elemento del segundo conjunto, ¿qué estamos diciendo que va a suceder o cómo la vamos a clasificar? Pues como una función. Por lo tanto, esto sí es una función. Esto es una función. A todos los elementos del primer conjunto le corresponden uno y solo un elemento del segundo conjunto. Hay que aprendernos esto y hay que saberlo analizar. Parece muy repetitivo, parezco perico, ya va a ser tiempo de los pericos allá en su comunidad, pero quiero que se lo aprendan de memoria y lo entendamos. A todos los elementos del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Eso es una función. Bueno, entonces aquí está ya, creo yo, perfectamente claro de por qué razón sí es una función. Por ahí les digo, alguna persona creo que sí lo definió bien, no sé si hizo el análisis, las demás personas tenían por ahí errores, entonces hay que corregirlos, por favor. Ahora otra pregunta interesante. Decía que hiciéramos una relación, esto es una relación, perdón, olvidé comentarlo al inicio, es una relación x, y. La x primero y después la y. Pero ahora les pedía que hicieran una relación y, x. ¿Qué quiere decir esto? No sé, creo que por ahí a lo mejor no la comprendimos. Que ahora vamos a invertir los datos. Los datos del segundo conjunto los vamos a poner primero
y los datos del primer conjunto los vamos a poner en la segunda posición. Es decir, mi contradominio lo voy a convertir ahora en dominio y mi dominio lo voy a convertir ahora en contradominio. Eso significa esto, que primero va el dominio y segundo va el contradominio, como siempre. Primero dominio y contradominio, pero hay que invertir los datos. Ok, entonces vamos a poner en el primer conjunto, que es considerado el dominio, ¿verdad?, los datos del miligramos de hierro, que era 0.4, 0.5, 3.9 y 4.0. Y del lado del contradominio vamos a poner los datos de los frutos, que es cereza, ciruela, higo, pera, lima y aceituna. Y vamos a hacer la relación. Recuerden, las relaciones se hacen de izquierda a derecha. Entonces, igual como lo que teníamos en la tabla, 0.4 le correspondía a Lima. La información no la vamos a cambiar, va a ser exactamente la misma, simplemente el orden es lo que estamos cambiando. 0.5 le correspondería a cerezas y a pera, según la información que obtuvimos del ejercicio. 3.9 le corresponde a ciruela y 4.0 le corresponde a higo y a aceituna. Y nos hacían la pregunta nuevamente, esta información o esta relación, porque recuerden que esto es una relación, la primera sí. ¿Es una función? Sí, pero recuerden que toda función es una relación, también hay que aprenderlo, por lo cual, si se les preguntara, ¿esto es una relación? Sí. ¿Esto es una relación? También. ¿Esto es una función? Bueno, eso hay que analizarlo. Hay que analizar esta parte. Si a todos los elementos del primer conjunto le corresponden uno y solo uno del segundo, si ocurre eso, entonces es una función. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí nuevamente? ¿Esto es una relación? Claro que es una relación. Pero ahora, ¿es una función? Bueno, ahí no lo puedo decir tan fácilmente. Hay que analizarlo. ¿Y qué vamos a analizar? Pues nuestra frase. Nuestra frase de la relación que existe entre los elementos del primero con los elementos del segundo. Uno y solo uno. ¿Qué cosas? Flechitas estamos diciendo aquí. Si cada uno de estos cuatro valores tiene solo una flechita hacia la derecha, entonces es una función. Si al menos uno tiene dos, mínimo dos, pueden tener hasta más de 2, 3, 4, 5, hasta n. Entonces, llega a suceder eso, ya no es una función y es simplemente una relación. Vamos a ver entonces. 0.4, ¿cuántas flechas tiene? Una, le corresponde a Lima. 3.9, ¿cuántas tiene? Una. Pero vean qué pasa con el 0.5 y el 4.0. ¿Cuántas flechas tiene? Dos, que le corresponde a cereza y le corresponde a pera. Y lo mismo ocurre con el 4, le corresponde a higo y le corresponde a aceituna. Entonces, como a estos dos tienen más de una flecha hacia la derecha, no cumple esto, que es uno y solo uno. A los elementos del primer conjunto no le corresponden uno y solo uno del segundo. ¿Por qué? Porque estos dos tienen más de uno, tiene 2 y 2. Por lo tanto, esto no es una función. No es una función. Es simplemente una relación. Esto es simplemente una relación. Y recuerden que esto no es tan importante definirlo. Lo importante definir es esto. Si es una función o no es una función. ¿Por qué? Porque esta es relación, pero esta es relación también.
este también es una relación. Y recuerden que estamos intentando definir si los conjuntos de datos son funciones o no son funciones. Bueno, hagan las correcciones necesarias de su actividad ahí en su cuaderno, a pesar de que ya se calificó, pero lo importante es que nos quede perfectamente claro el concepto de qué es una función y qué no es una función, y sobre todo de cómo vamos a identificar una función de conjuntos de datos. Había un tercer ejercicio que también hubo algunos errores, en la gran mayoría. ¿En qué consistía el ejercicio? El ejercicio venían unas pares de coordenadas, valores de x, y había que definir si esas pares de coordenadas pertenecían a una función o no pertenecían a una función. Yo me voy a inventar algunas pares de ordenadas ahorita. Son 4. ¿Cómo vamos a identificar ahora en pares de ordenadas? Ya no en tabla, sino en pares de ordenadas. Bueno, nuevamente hay que hacer el diagrama, que sería una de las opciones. Hay que hacer los diagramas del dominio con el contradominio. ¿Cuáles son los valores del dominio? Pues los que están primero. Acuérdense que una coordenada se constituye de dos datos, un dato en X y un dato en Y. Regularmente así lo hacemos. Entonces, los datos de X son los del dominio. ¿Por qué? Porque están hacia la izquierda. Y los datos de Y, que están a la derecha, entonces van a ser los del contradominio. Por lo tanto, ¿qué valores toma el dominio? Pues toma valores de 3, 2, 3, pero ya se repite. Si ya se repite, entonces no lo pongo. Ya habíamos dicho que no lo ponemos. Y el 5. ¿Y cuáles son los valores del contradominio? Pues es 2, 1, 4 y 3. De estos ninguno se repite. Ahora hay que hacer la relación. El 3 se relaciona con el 2, ¿verdad? En la primera coordenada, 3,2. Después 2,1, el 2 con el 1. Y después el 3,4, el 3, con el 4. Y después el 5,3. Ahí está la relación que existe entre esas pares de coordenadas, entre esos conjuntos de números. Y hay que analizar nuevamente nuestra definición. A los elementos del primer conjunto le corresponden uno y solo uno del segundo. Si esto ocurre, es una función. ¿Esto ocurre aquí? ¿Hay una flechita de izquierda a derecha? No, ¿verdad? ¿En cuál no? En el 3. El 3 tiene dos flechas. Y como uno ya tiene dos resultados en su contradominio, entonces, ¿es una función o no es una función? Esto no es función. ¿Qué es? Es simplemente una relación. Entonces, esa sería una opción para resolver estos ejercicios, que pudiéramos, invertir un poquito de más tiempo y de más práctica en nuestro cuaderno para realizarlo. La otra opción más fácil y sencilla es, pues simplemente analizar los números, las parejas de números, y ver si alguno se repite en X. Sobre todo lo que nos va a interesar son las X. Si algún número se repite
no va a ser una función. Y aquí vemos que se repite 1, ¿verdad? Se repite el 3. Como el 3 se está repitiendo, entonces eso no es una función y es simplemente una relación. Entonces, por favor, corrijan nuevamente los ejercicios. Lo que yo les sugiero a manera de práctica es que hagan los esquemas, como lo acabo de hacer, para cada uno de esos parejas de ordenadas, no sé cuántos eran, creo que eran unas 6 o 7, hagan los esquemas y si ocurre esto como aquí, entonces no es función y es una relación. Inclusive de aquí les es más práctico poner la otra información que les estaban solicitando, porque les preguntaban cuál es el dominio. Pues el dominio es 3, 2 y 5. No, no es correcto poner que el dominio es 3, 3, 2 y 5. Esto estrictamente está mal. Su dominio entonces, ¿cuál sería? 3, 2 y 5. ¿Cuál es su rango? Pues son todos los números. 2, 1, 4 y 3. Si aquí se repitiera 1, también, si se repitiera por ejemplo el 2, sería incorrecto poner 2, 2, 1, 4 y 3. No, simplemente ponemos una vez el número. Y para eso tenemos que hacer los esquemas para ver cuántas veces pudiera haber estado repitiéndose. Aquí cuántas veces se repite el 3, pues nosotros lo sabemos porque tiene dos flechas. Significa que una coordenada 3, 2 y otra coordenada es 3, 4 y que se repite dos veces el 3, ¿verdad? Bueno, entonces, inclusive les comento, esto les sirve para llenar toda su tabla. Por eso entonces, repito nuevamente, hagan los esquemas, analicen la información, haciendo las relaciones correctas para definir si es una función o no es una función y después definen cuál es su dominio y cuál es su rango que está dentro del contradominio. Bueno, espero que con esto ya quede perfectamente claro cómo definimos una función, cómo clasificamos las funciones cómo definimos las funciones y las relaciones en cuanto a hacer el análisis correcto de sus diagramas.